Poblenou es hoy un barrio con 33.000 vecinos, rejuvenecido, moderno y famoso por sus agencias de marketing digital, espacios de coworking, cafés y galerías de arte. Y todo germinó junto a la desembocadura del río Besós, unos terrenos de marismas, acequias, norias, barracas de pescadores, tierras de cultivo y pastos para el ganado, entre masías como Can Canal, El Taulat, la Masia de Llimona o Can Pujadas. Calles como la de la Llacuna o la del Juncal nos recuerdan su origen. Su fauna era tan rica que fue coto de caza de nobles y virreyes. La abundancia de agua, su gran extensión y el bajo precio de las parcelas favorecieron que junto al camino de Badalona, la actual calle Pere IV, se fueran estableciendo las primeras fábricas de estampados e hilaturas, como Can Ricard, la escocesa que hacía maquinaria o la fábrica Achón. Llegó a ser una de las áreas de mayor concentración industrial del país. Era el Manchester catalán. Concentraba a más del 40% de toda la industria algodonera barcelonesa. Y las industrias trajeron a miles de obreros que se hicieron vecinos para trabajar en sus fábricas. Muchos de ellos dormían en las barracas del barrio de Pekín o en la Marbella, junto a la playa y las cloacas. Estos núcleos de barracas no desaparecerán hasta la segunda mitad del siglo XX. En 1818, en unos terrenos de la Marbella, antigua propiedad de los jesuitas, se levantó el primer cementerio general de Barcelona afuera de las murallas. Fue edificado sobre otro antiguo cementerio destruido durante la Guerra de la Independencia. La estructura urbanística del pueblo se basaba en la trama ortogonal del Pla Cerdà, aunque la zona no estaba ocupada por viviendas, sino mayoritariamente por industrias y pequeños y medianos talleres. Fue crucial para los vecinos la llegada del primer tren de la península, el Barcelona-Mataró, que cruzaba los campos de Poblenou siguiendo la línea de la costa. En 1854 se abrió la calle de Sant Joan de Malta, el antiguo camino de Sant Martí a la playa, uniendo el Clot amb el Poblenou, y se empezaron a construir las primeras casas en el sector del Taulat y la Plaza Prim, la Plaza dels Pescadors. Con la desaparición de la ciudadela militar se aceleró la construcción de más fábricas y junto a estas más viviendas para la población creciente. Y después otro núcleo urbano, el barrio de La Plata, creció en la zona de Bat-ras, actual calle Ramon Turró, con emigrados de la comarca del Maestrazgo, que trabajaban haciendo botas y toneles. La França Xica era la zona de las hilaturas, de la fábrica del vidre, de Can Viella, de Can Girona, Palo Alto, Can Bianchini o Calalier, en la calle Pere IV, más conocida como el Camí Ral de Mataró. Nuevos barrios fueron sumándose al núcleo central del pueblo, junto a la señorial Rambla y la calle Marià Agulló, antiguo Camí del Clot. También se urbanizó la zona que cruzaba la población de mar a montaña, al Passeig del Triunf, aunque siempre se la conoció como la Rambla del Poblenou. En 1874 llegó al tranvía de la línea 41, que venía de la calle Trafalgar de Barcelona, por el camí del cementiri, el acceso principal a la población. Y en 1886 se abrió junto a la Fundición Can Girona la primera estación de tren. Más tarde se abrirá un ramal de la línea del tranvía de Badalona que realizaba el trayecto entre la avenida Vilanova del Paseo del Triunfo en Pueblo Nuevo y un servicio de caballos, la provençalense, que luego será la catalana. Los autobuses no llegarán hasta 1932. La población, casi todos obreros de la tanería barcelonesa, de Can Saladrigas, el Gas Lebón, Martini and Rossi, Can Bardina, la harinera El Progreso, Can Gili o la química Foret, Cal Aranyó,
la fábrica de chocolates Ametller y galletas Solsona. Con los años se sumaron Can Rocamora, que hacía jabones y velas, Can Ribera, La Perfección, con sus vinos, licores, gaseosas y sifones, la fábrica de mosaicos Escofet, la fábrica de hielo de los hermanos Folk, las lecheras Ram y Letona, Tussell Hermanos, Mateu y Mateu, o Can Girona, que después se llamará Macosa, dedicada a la metalurgia y a la construcción ferroviaria. O La Vanguardia, que se había trasladado desde la calle Pelayo. Los obreros, para defender sus derechos laborales, fueron asociándose en mutuas, ateneos, sindicatos y cooperativas, como La Artesana, que fue la primera, o La Flor de Mayo, una de las más potentes del país. Algunos pequeños industriales fundaron entidades con un carácter más lúdico y cultural, como la Sociedad Recreativa de la Alianza, que actuó como catalizadora cultural de la vida, el Ateneo Colón, el Casino La Alianza o el Centro Moral y Cultural. Y empezaron a celebrar las fiestas del barrio con su pregón, con sus gigantes y cabezudos, sus calles engalanadas, bailes y chocolatadas populares. Para abastecer a la población, Pere Falqués edificó a finales del siglo XIX el modesto Mercat de la Unió, dedicado en sus inicios a la venta de ganado vivo, casi al mismo tiempo que se empezaba a urbanizar la calle Pere IV. El deporte también llegó a principios de siglo. En 1909 se fundó el Club de Fútbol Júpiter. Su nombre procede de un globo aerostático que ganó uno de los populares concursos de bombas, como se llamaban entonces. Por esos años se abrió la Sociedad de Banys de la Marbella, para fomentar los baños de oleaje en la playa más limpia de la ciudad. Después llegarán la agrupació excursionista Icari, la Peña Ciclista, o el Club Atlètic Poblenou, o el Fútbol Club Gladiador. El Poblenou se anexionó a Barcelona en 1897. Tenía 8 barriadas: La Llacuna, El Taulat, La Plata, Trullà, la França Chica y Transamantiri. Y los barrios chabolistas de Somorrostro, de emigrantes que llegaron en 1888 para trabajar en la Exposición Universal. Y el barrio de Pekín, una colonia filipina que llegó en 1870. Durante la Semana Trágica se quemó la comisaría de policía y la iglesia de las franciscanas, la escuela de las niñas bien. Y durante la Segunda República, el barrio republicano y anarquista defendió la izquierda del Frente Popular. En las fábricas el sindicato mayoritario era la CNT. Entre sus vecinos estaban los líderes anarquistas Acaso, Jover y Durruti. Al estallar la guerra civil, se formaron columnas de milicianos. Algunas fábricas fueron colectivizadas y las fundiciones y metalúrgicas como Can Girona, Torres, Can Riviere y las culleretas se reciclaron en industria de guerra. El buque de guerra Canarias bombardeó el carrer dels Pellaires. Y después llegaron los bombardeos aéreos. Para protegerse, los vecinos construyeron refugios. Al acabar la guerra, el franquismo empezó a ejercer una represión brutal contra los que habían defendido la República. Las entidades políticas fueron cerradas. La fábrica del cáñamo de los hermanos Godó fue convertida en un campo de concentración. Y en el campo de la Bota, un antiguo polvorín, se fusilaron a muchos republicanos. Fueron los años del extraperlo y el hambre. Salvo un día de 1958.
en el que una manga marina hizo llover millones de sardinas sobre el barrio. Desde los años 60 la zona ha visto desaparecer muchas industrias, liberándose con ello grandes solares que fueron ocupados por otras empresas como la Hispano Olivetti. Se urbanizó la calle Llull y se tiró el barrio de Barracas del Pekín, que se extendía desde la playa de Sant Martí hasta Sant Adrià del Besòs. Se anunció la apertura de la calle Pallars. Y por fin llegó el metro con la estación de Poblenou. Los terrenos se revalorizaron y la especulación alcanzó su cenit con las expropiaciones para reordenar toda la zona cara a los Juegos Olímpicos de 1992. Cerraron las fundiciones y talleres ferroviarios que quedaban. Se reestructuró la fachada marítima para abrir la playa al barrio, eliminando las vías de tren. Se abrió la diagonal hacia Poblenou. Se edificó la Villa Olímpica con el Fòrum y el complejo comercial y residencial Diagonal Mar. Los vecinos del Poblenou ven como cada día es más caro vivir en el antiguo barrio del Fum. Sus fábricas abandonadas son ahora jardines y viviendas. Y en el 22@ se han instalado estudios de diseño, talleres de artistas, showrooms, restaurantes y más de 40 hoteles para acoger a miles de turistas.